Hola chicos, como os decía en el vídeo anterior, estoy buscando nuevas formas para que nos podamos ver por lo menos una horita al día y esa forma pues seguramente será Discord. Muchos de vosotros, los que juguéis más, seguramente ya es una aplicación que conocéis bastante bien, pues espero que la podamos utilizar y sacarle partido también para esto. Por otro lado, meteros a jugar a mi juego, que no es tan difícil. Os bajáis una aplicación pequeñita que se llama QuizUp y con ella vamos jugando y ya veréis, ya tiene como 40 preguntas y está bastante divertido. De momento se ha metido mi hijo Iván, así que bueno, casi le dejo ganar una partida, pero tampoco es bueno que se acostumbre a ganar sin motivos. Así que vamos para adelante. Lo que nos tocaba para hoy, como veis, es la conjugación verbal. La conjugación verbal que cuando hablamos del verbo estuvimos sobre todo comentando una de las características, una de las cualidades del verbo, que es una palabra tan importante dentro de la jerarquía de palabras, es la más importante que hay. Tanto es así que supera incluso los ámbitos de crear un propio sintagma. Es decir, no solo selecciona un sintagma, sino que hace que los sintagmas que haya alrededor suyo también cambien. Siempre está vinculado a un sintagma nominal al que vamos a llamar sujeto. Más adelante cuando lleguemos a esa parte. Pero antes nos interesa conocer bien qué tipo de palabras son los verbos. Los verbos son palabras, como digo, superpotentes. Entonces, ¿en qué se basa esa potencia que tienen? Pues se basa en que puede el verbo, cuando veíamos su definición al principio del curso, decíamos que son las palabras con las que nos referimos a acciones, estados y procesos. Acciones como correr, estados como ser y procesos como cocinar, por ejemplo, ¿no? Este tipo de palabras tiene un montón de cualidades gramaticales que le permiten vincularse a un montón de sintagmas distintos al suyo propio, meter muchos sintagmas dentro del suyo para que le sirvan de complementos y organizar la primera gran unidad de sentido completo de la lengua, que es la oración. ¿Cuáles son esas características gramaticales? Pues por empezar por una que conocemos, los verbos tienen como características gramaticales tienen número, como el sustantivo o el adjetivo, ¿os acordáis? Pues efectivamente a través del número va a ser como va a conseguir enlazar con elementos nominales y con elementos adjetivales el verbo. El número, como sabéis, es singular o plural. Perdón, plural. La dislexia, ya sabéis. ¿Qué más características gramaticales tiene el verbo? Pues tiene la persona, que es una nueva. Esta no nos había salido en anteriores tipos de palabra, en anteriores tipos de sintagma. Que puede ser primera persona, yo, o nosotros, segunda persona, tú, vosotros, o ustedes, y tercera persona, él, o ella, o ello. ¿De acuerdo? Tres personas, que en singular serían yo, tú, él, y en plural serían nosotros, vosotros, ellos, ellas, ello. ¿De acuerdo? Número, persona.
tiempo. Y aquí es importante, porque el tiempo es una cualidad muy propia del verbo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través del verbo podemos distinguir cuándo sucedieron determinadas cosas en cuanto al momento del discurso, es decir, cuando la persona está hablando, cuando nosotros estamos hablando, podemos decidir si pasó en el pasado, si está pasando en el presente, si pasará en el futuro o prevemos que puede pasar en algún momento, si se cumplen algunas condiciones o pues de cualquier otra manera. Entonces los tiempos verbales son efectivamente el pasado, el presente, el futuro y el condicional. Pasado para los hechos que en una línea temporal hemos dejado atrás, ya hemos vivido. Presente para los hechos que estamos viviendo en la actualidad. Futuro para las cosas que prevemos que pueden pasar y condicional para las cosas que solo se pasarán si se cumple alguna condición. ¿De acuerdo? Número, persona, tiempo, modo. Muy importante el modo, y casi siempre olvidado. ¿Por qué? Pues porque casi siempre, en la mayoría de nuestras comunicaciones, utilizamos un modo, el indicativo, que se considera el modo de lo verdadero, de lo fetén, de lo que ha pasado, de lo que hay. ¿De acuerdo? Ahí tenemos presente y pasado y futuro de hechos que sin duda han pasado o van a pasar o pueden pasar. Después tenemos el subjuntivo, que es el modo de la duda, es con el que expresamos que es posible que un determinado hecho pase, pero con dudas. Y luego tenemos el imperativo, que es la forma verbal de las órdenes. Entonces, es básicamente el imperativo es el tiempo en el que van a estar las órdenes. Por tanto, va a ser un tiempo, digámoslo así, el modo imperativo va a ser un modo francamente irregular. ¿Por qué? Porque nosotros solo podemos mandar a una segunda persona. Por tanto, no tendrá todas estas personas, solo tendrá esta, la segunda. Yo puedo mandarle siempre a una persona que está presente. Entonces, pues un ejemplo de indicativo. Soy. Efectivamente, yo soy. Un ejemplo de subjuntivo. Sea. ¿Vale? Ahí yo estoy diciendo es posible, quizá, sea. ¿Vale? Y un imperativo. Sé tú. Ahí yo no puedo ser. ¿No? No me puedo ordenar a mí mismo. Sé tú, sed vosotros. ¿Veis? Modo. Y la última cualidad, que son 5 como veis, 1, 2, 3, 4 y 5, es el aspecto verbal. En cuanto al aspecto tenemos dos posibilidades de aspecto, perfectivo e imperfecto. Es decir, los tiempos de perfecto y de imperfecto de toda la vida. ¿Qué significa que un pretérito, por ejemplo, sea perfecto o sea imperfecto? Pues si el pretérito es perfecto, lo que significa es que los hechos a los que hace referencia ese pasado no solo han pasado en el pasado, sino que además se han terminado ya, también han terminado en el pasado. Por ejemplo, cuando escribo fui. Y un imperfecto es cuando no sé si esa realidad a la que me estoy refiriendo, esa acción o ese estado o ese proceso al que me estoy refiriendo, ya ha concluido o cuándo concluyó. Y es el caso de
era. ¿De acuerdo? Pues de momento, con que combinando todo esto es como nosotros vamos a trabajar con las conjugaciones verbales. A lo largo de la mañana de mañana os pondré otro pequeño vídeo en el que haremos un pequeño ejercicio con formas verbales para poder identificarlas, hablando de su número, persona, tiempo, modo y aspecto. Bueno, como veis, la tarea para la semana que viene es cortita, simplemente sería recomponer la definición de verbo y hablar de las 5 características gramaticales y sus posibilidades en el desarrollo de cada acción. Venga, un saludito para todos y en un ratito otro poquito.